Juan Pedro Tunesi y Gerardo Milman, perdón. Castillo, bueno, ustedes están viendo que esto, en este caso está específico, la causa judicial sobre los trabajadores de Kraft y sobre algunos trabajadores, pero esto es más amplio, o sea, involucra otras actividades sociales, dirigentes de organizaciones. Sí, porque la causa actúa como una suerte de radiografía de lo que es la criminalización de las luchas sociales en nuestro país. Es decir, en esta causa se ha podido identificar incluso actividad de la Gendarmería dando informes de cortes en la capital que hacían los estudiantes y la admisión por parte de los mismos gendarmes de que ellos consultaban los nombres en la base de datos, es decir, que estaban cargados ahí los nombres que después daban, militantes que habían sido muertos que ellos daban en los informes, la infiltración que ellos mismos dicen como algo que les parece natural, infiltrarse encubiertamente de civil, y esto se hace en un montón de causas. Hay 5.000 procesados en este momento por participar de luchas políticas y sociales. Entonces, esta denuncia tiene la importancia de ayudar a que se caigan causas que muestran este modus operandi. Es decir, los gendarmes o la Policía Federal o las policías provinciales, bueno, fue la admisión en Catamarca, lo tenemos en Santa Cruz, muchas veces que ellos mismos dicen cómo lo hacen. Los jueces toman eso y con eso incriminan a los militantes. A la izquierda, que venimos siendo perseguidos, nuestro partido, el PTS, tiene hoy más de 100 compañeros, 11 solos en la causa esta de Kraft, procesados por participar de luchas sociales dentro de esos 5.000. No nos olvidemos, 3 casos. Mariano Ferreira, donde se liberó la zona, el Pollo Sobrero que recién se mencionaba, el caso de Kraft. Es decir, somos víctimas de este proceso, pues bueno, porque participamos de la lucha de los trabajadores, etc. Y yo quería decir una cuestión más, que acá yo no puedo dejar de decir que hay hipocresía, porque sectores de la oposición que comparten la política de la criminalización de las luchas, que se han pasado hablando de que hay que aplicar el Código Penal contra los que salen a luchar, se rasgan las vestiduras cuando donde ellos gobiernan también aplican los métodos de espionaje, como fue el caso de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces nosotros estamos denunciando que tanto los que se llaman de mano dura como los que reivindican la seguridad democrática, supuestamente, tienen la misma política de espiar a los trabajadores antiburocráticos, a los estudiantes, a los partidos de izquierda, porque expresamos la lucha de los trabajadores contra las patronales a las que ellos defienden. Tunesi, ustedes han pedido de alguna manera la explicación de la ministra, que vaya a recinto y explique qué es el Proyecto X. Efectivamente, hemos presentado un pedido de información, de acceso a la información pública a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Hemos presentado un proyecto también para pedir información a la Oficina de Protección de Datos Personales. Hay una ley que está abiertamente violada. Pero a mí me parece, Marcelo, que lo más importante es saber lo que usted está planteando, si efectivamente las otras fuerzas de seguridad hacen este mismo tipo de procedimientos ilegales. Sabemos que la Secretaría de Inteligencia del Estado ha sextuplicado su presupuesto. Sabemos que la Secretaría de Inteligencia espía en la Argentina. Este es un gobierno que espía a los no devotos, que construye enemigos y después espía periodistas, porque la concentración hegemónica del poder lleva a este dislate paranoico de saber qué es lo que piensan todos y ver complotados en todos lados, y terminan en el espionaje, terminan esta situación porque este es un gobierno hegemónico y autoritario. Entonces, a nosotros nos gustaría saber qué pasa con la Secretaría de Inteligencia, qué pasa con las otras fuerzas de seguridad, la Policía Federal Argentina, la Prefectura Naval, y qué pasa con el Ejército y digamos, que ahora no tienen otra hipótesis que no sea probablemente espiar en el territorio. Me parece que eso es gravísimo, que nos retrotrae, por supuesto, a las peores prácticas de la dictadura, a lo peor, espiar, tener un gran hermano entre nosotros, que esto menoscaba la democracia. Vamos a ver que también la Secretaría, la Comisión Bicameral de Seguimiento de los organismos de inteligencia, tiene que actuar de inmediato el Congreso argentino. Así como actúa la prensa denunciando libre, tiene que haber una justicia independiente y tiene que haber un Congreso capaz de poder controlar este tipo de situaciones. Milman, bueno, el domingo Horacio Berbisky escribió diciendo que este proyecto, digamos, era un invento de Aníbal Fernández. Después salió Aníbal Fernández como a desdecirlo, diciendo que no se había hecho espionaje. ¿Es importante saber qué ministro o los dos son responsables? Me parece que absolutamente relativo saber cuál es el ministro, es el gobierno. Y además con un cinismo muy importante, digamos. Si uno mira la página 1 del protocolo del Proyecto X,
uno va a ver que está bajo la vocación, dice, año 2011, año del trabajo decente, la salud y la seguridad de los trabajadores. La verdad que si en algo no tiene que ver con este proyecto es la seguridad de los trabajadores, muy por el contrario, lo que genera es inseguridad, lo mismo que ha ocurrido hoy, que es un hecho gravísimo de inseguridad. Si uno compara los muertos de hoy, por ejemplo, con atentados terroristas en el subte en Londres, han muerto casi la misma cantidad de gente. Tiene que ver con la seguridad absolutamente todo. La verdad es que las declaraciones de Berbisky acusando a Aníbal Fernández es parte de la interna del gobierno, porque cuando se generan este tipo de proyectos, lo que pasa es que generan una autonomía necesaria y se pierde hasta el control político. Aún el propio que organiza esto luego pierde el control político porque quienes se ocupan del espionaje terminan autonomizándose y entonces ya no dejan de no controlar a nadie. Pero me parece gravísimo además que el gobierno, sobre todos los temas, pero y en este claramente también, pero en el tema vudú, hace la política del silencio, digamos, no responde absolutamente nada. La dictadura justamente, que el relato del gobierno y el relato de Berbisky, por ejemplo, que es uno de los grandes relatores de este gobierno, administra, tenía un eslogan que era el silencio de salud. Y es lo que hace en definitiva este gobierno, cree eso. Yo creo más en que en realidad el silencio es cómplice. Ante el periodo de informe hasta ahora no hubo respuesta. No ha habido ninguna respuesta, ni tampoco han contestado en los plazos que la ley determina el pedido de acceso a la información pública. Nosotros queremos que esa base de datos, porque fíjese usted lo perverso de esto, como están acumulando datos, almacenando datos que después blanquean en causas judiciales a pedido. Es una enormidad. Eso está prohibido por la ley de inteligencia. Expresamente prohibido por varias leyes. La ley de inteligencia, la ley de seguridad interior y la ley nacional de defensa de protección de los datos personales, la de Aves Data. Entonces, 3 leyes están violando sistemáticamente. Y la verdad que ahora lo que queremos es que la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Actividades de Inteligencia acceda a esa información y si fuera menester la destruya esa información. No puede haber bancos de datos con actividades de funcionarios y demás. No, Berbisky dice una cosa muy grave en su artículo. Dice, Esquenone es un hombre de la DEA. Y Garré está hace 14 meses en el Ministerio de Seguridad. O sea que el propio articulista que dice que es seria la denuncia y que efectivamente la admite que cometieron ilegalidades los gendarmes, dice, el jefe de la gendarmería es un hombre de la DEA. Garré sabe desde noviembre que esto es así, es una denuncia que salió en el momento que se hizo antes de que Esquenone después admitiera que hay proyecto X de investigación. Entonces no puede negar. Esto solo ellos empiezan a decir algo cuando se transforma en un gran escándalo político y no pueden evitar, si no estaban manteniendo el espionaje y mantuvieron un hombre que ellos dicen que es de la DEA. Si esto no lo digo yo, lo dice Berbisky, dice que de la DEA. Será una interna en el gobierno, digamos, como dicen, pero la responsabilidad política de Garré y del gobierno en su conjunto. El gobierno en su conjunto. No, hubo, uno de los argumentos iniciales cuando aquí en A Dos Voces dimos a conocer la carta de Esquenone era que esto ya lo había denunciado el PTS en noviembre, ¿no? Como diciendo, bueno, esto es viejo. Ahora, le quería preguntar a Miriam Bregman, que está y sigue la causa, es la abogada querellante. Ustedes lo denunciaron en noviembre, y de noviembre hasta ahora, hasta que en A Dos Voces se dio a conocer la carta de Esquenone, ¿el gobierno hizo algo para tratar de aclarar esta situación? No, el gobierno envió un mes después la carta de Esquenone. Y hay que mencionar también que la Justicia Federal de San Martín y de San Isidro no han enviado los expedientes. Es decir, si esta causa al día de hoy no puede tener completa la prueba es porque los jueces están pisando los expedientes para que esto no avance. Es decir, hay una actitud de conjunto, tanto por parte del gobierno, que tardó un mes en responder algo que, como decía antes, con la gravedad que tenía, creo que tiene que ser contestado en 2 días. Y después de ese mes ya van 2 meses más en auditar esta base de datos, ¿no? Evidentemente, cuando lleguemos a dar con la base de datos, muy probablemente no encontremos absolutamente nada o encontremos lo que quieren que encontremos, porque es un tiempo enorme el que se han tardado en abrir esto que tendría que haber sido inmediatamente entregado primero a cada una de las personas que han sido espiadas, dándole
a cada uno la carpeta con lo que el Estado tiene de ellos, y esa base de datos debe ser destruida. El Estado no puede seguir acumulando información sobre la pertenencia política. Recién Cristian lo decía, ya tenemos en mi organización 150 personas procesadas. Es mucho, es mucha cantidad de gente que demuestra que estamos siendo espiados y que hay una persecución específica que afecta al conjunto de la izquierda, por supuesto, y a los delegados y luchadores de todo el país. Pero además, digamos, es una causa específica, pero esto a todo el mundo, digamos, porque esto habilita a investigar a todo el mundo. Hay 600 millones que se usan en la Secretaría de Inteligencia. 600 millones. Nosotros hicimos tres cosas. Una es acompañar la firma de la citación de la ministra Garré para que dé las explicaciones políticas que le quepan. Segundo, pedirle a la ministra Garré que ponga en disponibilidad, inicie los sumarios y haga las denuncias penales de los oficiales y suboficiales que han participado. Y en el día de hoy le mandamos una carta a la señora Presidenta de la Nación para que una vez que se hagan estos sumarios y las denuncias penales, se destruyan estos expedientes, porque en realidad están violando la intimidad de las personas. Digamos, que todo el mundo conozca si gana tanto dinero, si usa tal auto o dónde duerme. La verdad que no es una información. Si le gustan las mujeres, si le gustan los hombres. Y algo que es importante explicarle a la ciudadanía, porque a veces la ciudadanía dice con razón, dice, bueno, pero ¿para qué está la Gendarmería y la Policía si no es para investigar? Digamos, hay que diferenciar muy bien entre inteligencia criminal, que es infiltrarse en una banda de narcotraficantes, de trata de blancas, de personas, de asfalto, de asfalto, y otra cosa es investigar absolutamente se investigarían a sí mismos, porque están las policías que hacen inteligencia y esa fuerza están en el mismo delito. No me parece que estemos ante un gobierno progresista, como se ha dicho, ni que sea extraño que este gobierno haga esto. Yo le repito, este proceso termina de concentración de poder, de fabricar enemigos, termina infiltrando y espiando, porque es paranoico, porque es la paranoia del poder concentrado. Esa es la idea de ellos temen, empiezan a ver adversarios y enemigos por todos lados, entonces los terminan infiltrando y los terminan espiando. Esta descalificación de la democracia, esta idea, este retroceso enorme que se ha dado en esta cuestión es propio de un gobierno que no es democrático, es hegemónico. A tu pregunta, Túnez, de si la policía, la prefectura, todo lo demás hacen este tipo de cosas, la respuesta es que sí. Es que sí, por supuesto, no tengo ninguna duda. Gracias, gracias. Hacemos la pausa y el cierre del programa en instantes, un programa realmente muy cargado, todo el tema de la tragedia del tren, 49 muertos, 675 heridos, muchos de ellos graves, y obviamente el Proyecto X, un proyecto que hace espionaje. Hoy dimos pruebas más contundentes sobre dirigentes sociales.